A medio decir, un programa que intenta decirlo todo y no lo consigue. Un programa causado por la reunión del psicoanálisis con lo otro, la experiencia de la clínica y comentarios de otras artes, entrevistas a practicantes del psicoanálisis y charlas con los oyentes. Idea y producción de Roberto Bellorini y Ricardo Vila, con la participación especial de Laura Dávila y Viviana Didío. Todos los miércoles de 22 a 23 horas. Buenas noches, ¿cómo les va? Estamos en un programa más de A Medio Decir, este programa que intenta decirlo todo y no lo consigue. ¿Y si Laura no se traba cuando lee? Va a estar buenísimo. La poesía o lo que iba a leer. Es un librito de Clarice Lispector que se llama Silencio y es al azar. La hoja que agarraste. La hoja, ¿viste? La que me gusta. Sí, es la suerte loca. Ellos querían gozar de lo prohibido. Querían elogiar la vida y no querían el dolor que es necesario para vivir, para sentir y para amar. Ellos querían sentir la inmortalidad aterradora, pues lo prohibido es siempre lo mejor. Al mismo tiempo, ellos no se preocupaban ante la posibilidad de caer en el enorme agujero de la muerte. Y la vida solo les era preciosa cuando gritaban y gemían. Sentir la fuerza del odio era lo que más querían. Yo me llamo pueblo, pensaban. ¿Qué hago para ser un héroe? Porque en los templos solo hay héroes. Y en el silencio, de pronto, un grito agudo. No sabía si de amor o de mortal, el héroe oliendo a mirra, a incienso y a feng shui. Él, ella, cubrían su desnudez con un manto bonito, pero parecido a una mortaja. Mortaja púrpura, color bermejo catedral. En noches sin lunas, él, ella, se transformaba. Comerás a tu hermano, dijo ella en el pensamiento de los otros, y en la hora salvaje habrá un eclipse del sol. Para no traicionarlo, ellos ignoraban que hoy era ayer y habría mañana. ¿Estás harto de escuchar siempre las mismas voces? Entonces, sumá la tuya a nuestra programación. Escríbenos un mail a contacto@radiow.com con tu propuesta y sumate a nuestro gran equipo. Bueno, estábamos escuchando a Nahuel Salvatierra en un tema que se llama El dolor. Viene justamente a cuenta de la temática del día. Y bueno, Nahuel Salvatierra es un cantante callejero, se define así, y es argentino, de acá. El Gran Burro. Bueno, la temática del día, el psicoanálisis, una mirada posible sobre el abuso sexual infantil, que hoy nos propone Gabriela Insúa, que está con nosotros, que recuerdo, Gabriela Insúa es psicoanalista, es supervisor y docente del Servicio de Salud Mental en Niños y Adolescentes del Hospital Santoyani, y de Centro 2, también es supervisora de la Dirección de Salud Mental de la Municipalidad de Moreno y del programa de abordaje de los efectos de la violencia familiar y abuso sexual infantil. Es miembro de Centro Trama, una institución para la investigación de los efectos del acontecimiento traumático en la subjetividad, autora de varios libros y colaboradora habitual de la revista Psicoanálisis y el Hospital.
Hace rato que no leo una, pero No te tengo pierdas, que no te volver a pierdas las buscarla. revistas del amigo Me acuerdo, Foucault, que son una me acuerdo cuando maravilla. empezaba 1, 2, 3, 4. Sí, ya van. Yo hace, ¿Cuántas van? no sé, 15 años que colaboro y Ajá. ya tienen como 20 años, me parece. La Sí. próxima es sobre identidades, sale ahora. ¿Y el número te acordás? No me acuerdo, Sí. la verdad que no me acuerdo. La anterior es sobre el odio y es muy interesante. Lo único que te faltó decir es miembro del centro de la cantera freudiana. Ajá, no lo tenía Ah, eso. bueno. Pero bueno, dale, Miembro de la bárbaro. cantera. Miembro de la- Ujú. ¿Cómo estás, Un gusto Gabriela? estar acá, ¿eh? Un gusto estar de nuevo. La verdad Pudiste que llegar. pude llegar, si no, no vamos a hablar del repaso del Estuvimos, aeropuerto. ahí con el tema del aeropuerto, no estuviste en vilo. Llegué. Ujú. Bueno, ¿querés empezar a contarnos por qué nos Bueno, propusiste este tema? dale, Porque Ricardo. nosotros te habíamos Como para parodiar propuesto un poco otra el cosa, tema. pero la verdad que es muy interesante. Ustedes el tema es que está próximo a salir un libro mío sobre un elogio al amor, de la construcción del amor, que se va a llamar Ojalá te enamores, que saben, es una maldición gitana en realidad. Ojalá te enamores y no Sí, sepas qué hacer. claro. Bueno, pero sobre la lógica del amor en la adolescencia, pero va a salir en agosto. Entonces, en el medio ocurrió unos sucesos de los que hablaremos en relación al tema del abuso sexual infantil y me agarró muchas ganas de hablar de esto y charlamos Está muy con bien. Vivi un poco Claro. y me pareció pertinente por cosas que uno viene elaborando hace mucho tiempo. Si quieren les cuento un poco cómo me acerqué yo al psicoanálisis que en su relación a este tema. A ver. Al psicoanálisis me acerqué hace 40 años, pero bueno, 40 no, pero 30 y pico sí. Pero aparte cada acercamiento de un psicoanalista a estos temas es el acercamiento del psicoanálisis a estos temas, Sí, porque ojalá lo sea no hay más. otro lugar. Y ojalá nos acerquemos más. Hace más o menos 17 años, yo ya estaba supervisando el servicio de la Dirección de Salud Mental de Moreno y quien era el jefe en ese momento, ahora es el director, Roberto Goodman, me dice, mira, hay un programa que es como muy importante, mucha gente, psicólogos, trabajadores sociales y demás, me gustaría que lo supervises. Y se trata de la violencia familiar y el abuso sexual infantil. Y yo le cuento esto porque yo al principio, el programa se llama Previ, les mando un saludo a todos que seguro que muchos están escuchando, los quiero muchísimo. En ese momento se llamaba Provi, que hablaba justamente de promover vínculos de otro modo, ¿no? Yo lo primero que me dije es que ¿qué tiene que hacer un psicoanalista supervisando esto? O sea, quiero transmitir esto porque en realidad me pasó a mí también. Me preguntaba cuál era mi lugar, cómo era supervisar algo que fuera tan, entre comillas, específico, ¿sí? Con lo que me encontré es con que, a ver, no solamente que había mucho por escuchar, sino que para mí, hoy lo puedo decir, lo puedo afirmar después de 18 años de laburar en esta temática, que es el psicoanálisis la respuesta. No, la respuesta ustedes me entienden cómo, ¿no? Digamos, no la respuesta, ay señor, y todo lo demás, sino que la vía. Porque los otros abordajes se quedan en una cuestión absolutamente acotada, de señalar, hacer listado de signos por los cuales uno puede saber si un chiquito ha sido abusado o no, hacer formularios, hacer y demás. El psicoanálisis es, para Te mí... interrumpo. ¿Sirven? ¿Eh? ¿La lista esa sirve? No, Ah, dentro de la lista está, por ejemplo, enuresis. Claro. O sea, si un chiquito se hace pis en el colegio, puede ser un chiquito abusado. Si un chiquito tiene da menos bola, está más distraído en el colegio, puede ser un chiquito abusado. Todo lo de esa lista puede ser para cualquier Claro. otra cosa que le pase al niño. Bueno, pero ese es el problema de los protocolos, de alguna manera. Claro, ¿no? bueno, por eso, pero como, o sea, la idea es, lo voy a decir me parece que el psicoanálisis ha dejado un lugar libre. Y lo ha tomado la cosa más conductista, todo bien, Claro. yo qué sé, para quien sigue por esa línea, pero desde lo nuestro, Como decía el tema que puso Viviana, ¿no? Claro. Digo, hay que hablar de esto, eso, ¿no? tal Digo, cual. Está bueno. Bueno, a mí me apasionó empezar a escuchar y como digo, el trabajo es durísimo. Yo voy a supervisar los equipos, en este caso el Previ, una vez cada 15 días, varias horas, pero ellos trabajan todos los días escuchando a montones de Claro. chiquitos que han sido o son abusados. Y en este sentido tomo algo de lo que pasó últimamente, ¿no? De lo que disparó este encuentro de alguna manera. La sociedad toda se puso muy, muy loca, digamos, con esta injusticia Claro. tremenda de este fallo de los jueces Piombo Se sintió y tocada, Largué, se sí. sintió tocada, con la reducción, la morigeración de la pena en función de que los jueces consideraron que de un abuso al niño de 6 años fue un abuso, pero no altamente ultrajante, porque
por dos causas, decían la cuestión. Por una, porque por su condición sexual, lo que ya ponemos recontra entre comillas, pues estamos hablando de un chiquito que tenía 6 años. Por lo menos abre Por varias su preguntas. condición sexual, según ellos homosexual, sabía de lo que se trataba. Y en segundo lugar, porque había sido muchas veces abusado antes. Entonces, como ya había sido abusado, bueno, todo, por todos lados, un fallo flagrante, violatorio de la Convención de los Derechos del Niño. Pero lo que a mí me importa decir es que esto ocurre todos los días. No solamente los fallos flagrantes, abusivos, revictimizantes, Claro. sino que dentro del OPSI, que los psicoanalistas confundan bastante lo que es el abuso sexual infantil de lo que es una fantasía sexual de un niño. ¿Sí? Y esto es fundamental, porque si no diferenciamos esto, vamos a... Lo que ocurre, que muchas veces he charlado y discutido y debatido con colegas, es que se mete el abuso sexual infantil dentro de la relación edípica fantasmática, para decirlo así. ¿Me siguen? Más o menos, díganme si me voy para otro lado. No, Porque por ahí me escuchamos. disgrego. La cuestión es, un niño arma en los primeros años de vida toda lo que Lacan llamaba el velo. Es decir, arma una pantalla necesaria, como armamos todos, para poder ver la realidad a través de ese velo. En esa pantalla está el deseo de ser amado por su padre, madre, tío, abuela, no sé quién sea, Claro. su otro primordial, y ser el preferido, ser la preferida, ¿no? Ser la nena de papá, ser el preferido. Esto es una fantasía, es un velo, es una cortina necesaria. El abuso sexual infantil es lo real, irrumpiendo, Claro. no desde adentro del niño, Sino sino rompiendo la pantalla. Por lo tanto, digamos, no es algo a meter dentro de la fantasía, y por otro lado no consigue, rompe la pantalla. Claro. No es que se enlaza. En ese sentido me parece fundamental que diferenciemos lo que es incesto para el psicoanálisis de lo que es abuso sexual infantil. El abuso sexual infantil es un acontecimiento traumático. ¿Puedo hablar un poquito? Sí, totalmente. groseramente, Sí, ¿no? sí, Bueno, sí, claro. una nena espera de su padrastro, padre, tío, no sé, de alguien de la familia, espera la caricia, el qué bonita estás, y todo eso lo espera eróticamente, no espera la pija del padre. ¿Sí? Cuando irrumpe el pene del padre, lo que recibe es una agresión, como si fuera un terremoto. Es un agujero en el armado y Claro. el entramado de... El incesto, en cambio, para el psicoanálisis, no para lo jurídico, que si no, los que están escuchando que no son del palo van a decir que está diciendo esta mujer, pero para el psicoanálisis, el incesto siempre es con la madre, en el sentido de que para Lacan el incesto es que la madre nos fagocite. ¿Sí? Pero eso es una cosa, entonces confundir incesto con abuso sexual infantil hace que alguien que aborda a un niño, sin de ninguna manera que su intención sea revictimizarlo, lo revictimiza. Claro. Porque lo escucha, trata de escucharlo desde el fantasma, como si esto que el chico dijera quedara incluido en el fantasma. Y no, lo rompe. Pero no lo rompe al modo de que eso se deshaga y se arme otra cosa. Arma un boquete. ¿Ah? Bueno, paro el monólogo. No, dos fantasmas ahí en juego. Uno es intentar escuchar el fantasma del chico, que es Ajá. al que vos te referías, pero Claro. a mí me preocupa más el fantasma de quien está escuchando. Totalmente, Ricardo, coincido. Sí. Y de cierta dogmatización del psicoanálisis, ¿no? Claro. Que, con ciertas cuestiones. Porque hay un punto que, bueno, podemos estar deformados, digamos, en nuestra trayectoria, en nuestro estudiar, digamos, esto no es un tema muy estudiado, porque aparte el niño va cambiando de estatuto a lo largo de la historia y para alcanzar los derechos que hoy tiene, digamos, y por supuesto tendrían que ser cumplidos primero, Claro. antes de alcanzar esos derechos ha pasado mucha historia, ¿no? Ajá. Vos has trabajado bastante esto, me parece, sobre todo con adolescencia, que es un concepto que fue inventado en la historia. Digo, cuando pensar el abuso sexual, en estos días por una película que probablemente hayas visto, La Casa, donde hay Sí. toda una historia Sí, muy sí. particular, porque es para los espectadores es una acusación de un abuso sexual infantil, pero que para los espectadores el tipo que es acusado es totalmente inocente. Entonces es toda una película montada sobre sobre ese argumento. Sí. Eso es lo que le pasa a la directora de ese colegio, es lo que debería pasarle
a cualquier persona que intuya que es posible un abuso sexual hacia un niño. Sin embargo, me da la sensación que sucede todo lo contrario, por lo menos en nuestra sociedad. Que quien intuye lo esconde. O sea, sí. Y principalmente el partener de quien lo está ejerciendo. Obviamente, ahí seguro. O sea, yo voy a decir que en general voy a hablar de hombres, ¿sí? Cuando estoy hablando de quien abusa, pero siempre pensemos en la singularidad, ¿verdad? Y por supuesto que hay muchos casos de mujeres, madres, tías y demás que abusan. De hecho, en el programa, el programa está compuesto por psicólogos y trabajadores del PREVI, me refiero, trabajadores sociales que trabajan absolutamente articulados en días y demás, escuchando los casos, decidiendo cuándo es un abordaje individual, cuándo hay que acompañar a la familia y ver cómo se ubica cada quien con la verdad. Pero a lo que me refería, digamos, es a esta cuestión de cómo poner, digamos, el abuso sexual infantil, ya sea lo está ejerciendo una mujer o lo está ejerciendo un hombre, ¿sí? Porque eso, a eso me refería. Hay muchos casos en que una mujer también ejerce abuso, ¿sí? Entonces, el primer cómplice, no en el sentido jurídico, sino cómplice del silencio, es el partener, o sea, la madre o el padre. Lo que nos encontramos la mayoría de las veces es que cuando interviene la justicia, por ejemplo, y dice, bueno, la primera intervención es que este hombre, por ejemplo, si es un hombre, el que se supone abusado, sea separado del hogar. Se pone la restricción perimetral, la justicia pone la restricción perimetral, y es la propia madre o la pareja, digamos, quien lo hace entrar de nuevo. Y esto no es que es una cerda mala, no tiene instinto maternal, no sé qué cosa, perdóname, Roberto. Esto es que para ella es intolerable por ahí poder pensar que no vio todos esos años. Y en general, en relación al abuso sexual, hay un intrafamiliar, que es de que estamos hablando, hay un linaje. Es decir, aunque parezca terrible la palabra, la abuela fue abusada, la madre fue abusada. Bueno, en parte es el argumento que sostienen los jueces, ¿no? Que de alguna manera es un hecho que pasaba ya en la familia. Claro, pero por eso no debe ser condenado, y que, según por ellos. lo tanto, digamos, era como una cosa habitual, digamos, ¿no? Como claro. si hubiese familias de abusados y de abusadores. Claro, lo que pasa es que ¿no? la naturalización del hecho de ninguna manera del lado jurídico quita dolo, delito, de ninguna manera. Y del lado psicoanalítico, y esta es mi visión, Claro. que un hecho esté naturalizado, ¿sí? Históricamente en una familia, no implica que en el momento de esa acción ese hecho es traumático para el aparato psíquico. Se vuelve a llamarlo de alguna reescribir manera, en todo caso. porque el entramado estaba armado para otra cosa, ¿sí? O sea, se vuelve, sí, en todo caso tendrá que ver con la historia, dónde se ubica y cómo se ubica. Seguramente si ustedes me preguntan, a lo mejor no es lo mismo lo que se produce como efecto en un niño en que su familia, el abuso está instalado en otras capas etarias, digamos, y saben de eso, para decirlo así, que en un niño que no lo esté, ponele. Pero igualmente el desgarro es el mismo. Digamos, ¿sí? Porque el aparato, ¿Qué pensás psíquico de esta idea que de alguna manera se desliza en el fallo, ¿no? Me cabe decirlo, ¿no? Aberrante fallo, ¿no? Totalmente. Pero respecto de esto, ¿no? De la posibilidad de que se dé, como vos decías, ¿no? Naturalizado en ciertas... Digo, como que fuera algo que en algunas familias se encuentra, digamos, ¿no? O sea, es que se encuentra. Yo una de las cosas que intento transmitir es que como no lo sabemos como población, pero la verdad que el abuso sexual intrafamiliar es gravísimo, o sea, gravísimo en magnitud. Sí. Son muchísimos los casos, pero muchísimos. Yo no tengo la estadística de este programa del que les hablo como de otros, pero digamos, pero es muchísima la cantidad. Entonces, ahora, de nuevo, ¿sí? Una cosa es la corriente tierna, erótica, sí, pero corriente tierna que se arma con un padre, y otra cosa es la irrupción de un órgano, de un órgano para decir el pene, pero también puede ser del dedo, de cualquier otra cosa, sin que el niño en ese momento esté esperando eso del otro de ninguna manera, digamos, ¿no? Porque el entramado psíquico que se arma es de otro orden, ¿sí? Está bien, ustedes me pueden también decir, bueno, diferenciemos si lo que se arma es una psicosis, una neurosis. Supongamos que estamos hablando de una neurosis, ¿sí?
Pero es lo mismo, Claro, es igual. Digamos, es igual porque... No va a tener ninguna explicación eso. Exacto. Para la cabeza del chico. No tiene con seguro. qué. Que es lo que vos nombrás como trauma. Lo dije, Exacto, traduje como eso, ¿no? acontecimiento traumático. No tiene con qué. Y saben que durante muchos años, ahora un poco me desvinculé no me desvinculé, sino que no los he visto tanto, pero con un grupo de gente y varios jueces que trabajaban en esto, hemos tratado de armar algún escrito hablando de lo importante de la palabra del niño, porque lo terrible en esto es que no se cree en la palabra del niño. Por eso digo que los psicoanalistas podemos ser cómplices de que el sistema los Claro, de revictimice. silenciar eso, digamos, ¿no? También, No se claro. cree la palabra del niño, o se dice que el niño está fabulando, o se dice que está siendo manejado por el otro. Y un gran amigo mío que estuvo por acá también y que ustedes conocen, Jorge Reiter, hace muchos años, cuando yo empezaba a hablar de esto y a pelearme un poco con lo dogmático del psicoanálisis, me dijo: Gaby, Ferenczi ya escribió sobre esto en un hermoso texto que se llama Confusión de lenguas entre el niño y el adulto. En la primera parte de ese texto habla del fin de análisis y demás, pero en la segunda parte, con una claridad meridiana, ubica por qué cuando un niño habla del abuso, claramente es un testimonio de verdad. O sea, son sus palabras y justamente la idea de cómo el adulto... Y vos fuiste a buscar ese texto y ¿qué encontraste? A ver, adelantanos un poco. Encontré algo de esto, encontré cómo el adulto quiere leer lo que quiere leer desde el adulto. ¿Sí? Pero el niño está diciendo otra cosa. Yo me acuerdo de un caso de uno de los equipos donde el nene decía: no, y con papá, yo desde bebé, chiquito, un nenito de 4 años más o menos, y papá y papá después me metió el martillito en la cola. ¿Sí? Martillito. Ya es una palabra Claro. que dice, no de cómo el nene llama al pene porque se le canta, ¿no? O sea, sino de un significante que un otro puso para decirle en el momento que se lo hacía. Y aunque fuera literalmente el martillito con el que juega el nene, Tal cual. estaríamos Pero hablando de entonces, lo mismo. claro, pero entonces, ¿cómo escuchamos los psicoanalistas? Porque si tenemos el oído entrenado para poder escuchar, no lo específico, sino la singularidad, tenemos que poder escuchar que el lenguaje del niño no se confunde con el del adulto. Digamos, entonces, en ese sentido, Ferenczi me dice, ojo, no se estarán confundiendo y escuchan desde el adulto. Y esto es muy funcional, que el psicoanálisis por ahí muchas veces hable de la fantasía. Una vez le escuché a alguien que se ocupa mucho de esto, a Juan Carlos Volnovich, desde un psicoanálisis distinto de mi línea, pero le escuché decir algo maravilloso. Pero muy preocupado también por Muy este preocupado tema. y muy ético en el laburo. Le escuché decir algo así: Freud hizo muy bien en no creer en sus histéricas en su momento, pero el problema es que después no creyó en ninguna. Y alguna había sido abusada seguramente. ¿Me siguen en lo que digo? Sí. Sí, incluso no sé si esto lo leí o lo imaginé realmente en este momento, pues si no tendría que decirte en qué página está. Pero Freud mismo dice que él no se preocupaba de la realidad. Claro, claro. Del hecho que sus histéricas relataban, digamos. Y en algún momento sí les creyó, ese fue Claro. por ahí su enojo, digamos, porque eso aparte es en una Pero el carta. problema es lo que hizo el psicoanálisis con eso después. Claro. Todo convertirlo en una fantasía histérica, cuando a lo mejor quien venía de contar de una realidad que estaba Claro, padeciendo, claro. y que la intervención del psicoanálisis lo podía llevar a correrse de esa situación donde estaba siendo abusado por otro, digamos, ¿no? Bueno, en este sentido hay como toda una dificultad para sostener que ese discurso infantil tiene para nosotros peso y voz propia y testimonio propio. Si se consiguiera hacer eso, hay muchos jueces que trabajan para ello. Si se consiguiera hacer eso, no habría tanta forensización de los niños, Claro. o sea, no habría tanto análisis, ¿no?, de estudio forense que hacer, demás, revisación forense, cuando en realidad hoy por hoy los abusos en la mayoría no dejan lastimaduras, ni heridas, ni nada que se le parece, porque los abusadores han aprendido, para decirlo de alguna manera. Claro. Por ejemplo, hablando de Freud, se me ocurrió Freud, ¿no? Pero Dora era una niña abusada. Totalmente. Dora tenía 13 años Claro. cuando el papá la llevaba a la casa de los señores K, porque él era el amante de la señora K y se la entregaba de alguna manera al señor K. Claro. Eso es una situación de abuso.
Después lo que construía la muchacha alrededor de eso es otra cosa. Sí, es su síntoma, claro. Claro, pero eso es una que es también una defensa, ¿no? Digo, se lo puede pensar también en relación más allá de cómo a lo que esa arme. cuestión, Sí, claro, sí, más allá de lo que arme, pero la situación es una situación abusiva Claro. y perversa desde el otro. La situación perversa, no dije que fuera perversa. Yo diría, hoy sería una situación de abuso. Claro, pero claro. En aquel momento me parece que no, pero, Claro. pero sí, evidentemente, el concepto de lo que estás transmitiendo es claro. Y con respecto a esto, que se me ocurre, no es una corrección lo que hago, sino en mi opinión, digo, de hoy, digamos, cuando estamos hablando de que abuso, o sea, sin violencia sería, incluiría la condición de que no haya violencia, obviamente hay participación del abusado, una participación que no es posible que el abusado acepte porque no está en condición de aceptar. El tema de la edad se me ocurre, porque vos trabajás con chicos adolescentes, por ejemplo. Sí, en mi clínica, digamos, tu mayor especialidad. Consultorio, sí, y escribo mucho sobre ellos y me alegran muchísimo la vida. Aparte entonces de estamos hablando que, digamos, jurídicamente, 16, 18 años. La mayoría de edad, decís vos. Claro. Sí, lo que pasa es que bueno... Que marcaría el corte de lo que sería y lo que no sería abuso. De vuelta, la singularidad, ¿no? Sí, primero, en lo jurídico hay como diversas cuestiones. Por ejemplo, como te decía, estos jueces ubicaban el abuso, pero no doblemente ultrajante. O sea, hay un montón de vicisitudes. No, y aparte hay otra cosa que también... Pero espera que le termino, Roberto, si no me pierdo. Está bien. Lo que decía, digamos, en relación a las edades. Por supuesto que no es lo mismo esa ruptura del acontecimiento traumático en la primera infancia, ¿sí? Donde el entramado se está construyendo, ¿sí? Que esa ruptura del velo del entramado en la adolescencia. No puedo decir que es lo mismo, de ninguna manera puedo decir que es lo mismo. Ahora, yo no voy a decir que tiene efectos más o menos graves, son distintos. Claro. Un adolescente puede matarse después de un abuso. Entonces, ¿quién me puede decir qué efectos más grave o menos grave? Es decir, si un abuso en un niño o un abuso en un adolescente. Lo que sí sé es que son distintos. Porque un adolescente de 13, 14, 15 años tiene un armado fantasmático ya, claro, y un velo que si se rompe igual, se altera igual. Un acontecimiento traumático es igual el abuso, está claro. Pero de alguna manera tiene un entramado que el niño de primera infancia está armando. Ahora, vos fíjate, uno de estos jueces, o los dos, no me acuerdo, habían tenido ya un pedido de jury de enjuiciamiento por dos chiquitas adolescentes, ¿sí? Que como vivían en un ambiente pobre y habían tenido experiencias sexuales y yo qué sé, también ellos consideraban que ya sabían lo que era sexo. Claro. Entonces moderaron la pena del abusador. De hecho, hablan de la posición sexual del niño, ¿no? En este caso sí. Hablan de la condición sexual, lo cual es una aberración porque está en formación. Claro. De vuelta, o sea, en este caso es una aberración teórica, ¿no? O sea, hablar de la condición sexual de un niño de primera, o sea, de 6 años, segunda infancia, es una aberración porque está en construcción. ¿Sí? No sé cuál será su elección, de todo bien allá él, digamos, claro, pero cuando tenga posibilidad de hacerla, ¿no? Lo que está es jugando su sexualidad y viendo con qué, digamos, ¿no? Y por dónde, y cuál es su deseo. O sea, una aberración por todos lados, pero lo que iba es, no es lo mismo, seguramente que no es lo mismo un abuso sexual intrafamiliar en los primeros años que la adolescencia, pero ambos tienen afectos tremendos. ¿Y sabes dónde lo ve uno también? Después en la clínica, en los pacientes adultos. Es muy... Bueno, desgraciadamente los psicoanalistas somos así, no decimos interesante lo que el otro padece, ¿no? Lo mismo cuando un médico dice, qué vesícula interesante, está toda hecha pelota. Claro. Pero bueno, es muy interesante escuchar como de repente alguien que, bueno, ha tenido años de análisis y demás, supongamos una mujer, viene y retoma análisis o empieza con uno y entonces empieza a contar su historia, yo qué sé, y cuenta así que fue abusada por alguien, por su abuelo, por su padre, y en determinado momento del relato quiebra en llanto como si no lo hubiera contado nunca y como si eso hubiera sucedido recién, porque aparte uno lo que escucha es eso, el tiempo detenido del que hablaba Primo Levi, como si eso estuviera sucediendo en ese momento. Eso es el acontecimiento traumático. Después todo lo que armó alrededor, ¿no?
será su velo, digamos. Eso muestra bien claro lo que no es fantasía, ¿no? Claro, exacto, lo que quiero decir. Y que o sea, debería ser casi solo posible de escuchar por un analista. Totalmente. Este, Bordearlo y nada más. Ujú. analista, ¿no? Obviamente formado en el análisis. ¿Tenemos un tema más? Dale, vamos a No, escuchar. uno más, ¿no? Estamos por la mitad. Sí, claro. Vamos a escuchar a Aerosmith con un tema que también nos habla de el abuso sexual infantil. Se llama Jenny Ghost Again. Red de Psicoanálisis IN, Litoral Literal y Red de Psicólogos de Buenos Aires nos han dado un me gusta en nuestra página de Facebook, a medio decir-medio comunidad. Ahí nos dieron aire de vuelta. Podemos respirar. Bueno, Evi, te adelantaba mi pregunta en el corte, de si del lado del abusador hay siempre un perverso. A ver, Es un diagnóstico difícil. siempre No, para no, los no, y aparte analistas. diagnóstico no, pero no, quien abusa puede ser un perverso, perverso, a ver, no me gusta a mí mucho porque no sostengo mucho la cuestión de la estructura, sino más bien posiciones de sujeto, ¿no? Pero digamos que cualquiera puede ser la posición subjetiva que tenga, ¿sí? Perversión, psicosis, neurosis, pero la acción es perversa. La acción es perversa porque es renegatoria de la castración. ¿Sí? Porque es renegatoria de la castración, y por lo que me comentabas vos antes, que fue para mí, la verdad es sí, me parece muy lúcido. Que estaba... Claro, que siempre que la posición, digamos, del abusador siempre es masculina, digamos, o sea, es un hombre aún cuando sea una mujer. Claro. Desde el cuerpo de una mujer. Digamos. Claro, creo que ahí hay una posición, o sea, fracasa si se trata de una mujer. Me acuerdo un caso, por ejemplo, de una señora que le pasaba todas las noches a su hija hisopos por la vagina, ¿sí? Todas las noches, tanto que la laceró y la llevaron ¿no? para ver qué ocurría. Creyeron que era un abuso era un abuso, digamos, pero esta señora, Claro, pero digamos, con y más allá de lo algodones. que contaba Vivi recién, ¿no? De una señora que hacía participar a su hija de encuentros sexuales con otras personas, bueno, lo que fuera. Ahí obviamente ha caído cualquier función materna. Y por lo tanto, como vos decís, hay algo del orden fálico, ¿sí? Y profundamente renegatorio, ¿no? De la castración. Claro. O sea, es así, en ese sentido. También es algo que en algún momento me puse yo por lo menos a pensar, viste que compartimos algunos espacios de trabajo, digo, me lo puse a pensar porque digo, genera confusión en la gente, ¿no? O sea, hay una tendencia, y esto uno lo tiene que ir laburando, a pensar que todas las madres son buenas. Bueno, sí. Pero y no está mal, porque la que cumple la función necesariamente lo es, pero está la madre que exagera y la madre que falta, digamos, ¿no? Entonces ahí hay que pensar Sí, en los extremos qué pasa. Lo Digamos. único que uno puede decir de una madre, incluso a una misma que la es que por suerte hay una sola, digamos. Pero tampoco es muy cierto eso a veces, pero bueno. Pero no, me acuerdo que hace unos años en Psicoanálisis y el Hospital, justamente, me invita a Mario Pujó a escribir sobre empuje a la perversión, y yo escribí sobre una madre, ¿sí? Una madre que caía de su función en la cuestión perversa, digamos. Entonces, en ese punto hay caída de la función materna, pero esto no es un hecho menor, ¿eh? La mayoría de las veces, lo más difícil de flanquear es que la mamá, digamos, si ha sido abusador su pareja o no, o alguien de la familia y demás, dé como válido el testimonio de los chiquitos. No, bueno, lo estoy inventando porque ahí sí se juega lo fantasmático de la madre, ¿no? Ahí aparece, ella es mi rival, no sé, lo quiere sacar, ponen a las hijas a la altura de rivales, eso se escucha todos los días. Y en realidad creo que de nuevo son mujeres a las que hay que acompañar para que traten de ver qué caracho les pasó con esto, digamos, ¿no? Porque tampoco se trata de demonizar esa posición, sino qué pasó para que no puedan creer lo que sus hijos dicen, ¿no? Y es lo que yo les decía, es mucho más, o sea, si yo puedo hacer algo dando testimonio de lo que yo escucho, y de lo que escucho, que ese equipo al que aplaudo, digamos, totalmente, que es el compromiso de este equipo y demás,
es la cantidad enorme de casos que hay. Nosotros estamos hablando ahora acá, dialogando sobre esto, y hay montones de chiquitos que están siendo abusados. En tu trabajo, vos haces el trabajo de supervisión, aparte de coordinación del Supervisión grupo, clínica. pero No, estás yo no haciendo- coordino, hay una jefa, yo soy supervisora la clínica. supervisión clínica. A mí me parece que es el espacio ideal, digamos, donde se puede hacer escuchar a alguien algo que se le escapa. Digo, en ese, ¿qué pasa con tus supervisados, o sea, con los psicólogos que escuchan estas cosas y ¿cómo laburás con querido ellos? equipo, precioso querido equipo, la jefa Sabrina Grela? ¿Cómo laburamos? Yo los he visto, bueno, el otro día lo ponía, no estaba estaba indignada por lo que pasó con el fallo de Pombio y Jacques y todo lo demás, pero indignada también con la indignación. O sea, déjenme el costadito jodido mío, ¿no? Pero decía, bueno, todos nos indignamos ahora, pero cuando uno va hablando de esto en el mundillo, sí, esto mucha bola no se le da, ¿sí? Entonces estaba muy indignada, entonces me acuerdo que puse algo como que más de una vez he visto llorar, y esto es verdad, y aún hoy, digamos, después de 18 años de laburo, he visto llorar a la gente que superviso. ¿Sí? Angustiarse, llorar, no saber qué hacer, ¿no? Bueno, nada. ¿Qué hacer? Mirá, yo recién estabas hablando de Jerusalinski, que habla de toda esta cuestión de... Él dice el cuidado que hay que tener y cómo hay que acompañar a los equipos que trabajan con esto, porque realmente es muy duro por lo que escuchan, pero aparte muy duro por la interrelación que tienen que hacer con lo jurídico y con otros organismos, donde la mayoría de las veces se dan de bruces, ¿sí? Cuando, por ejemplo, te tocan unos jueces como estos. Claro. Por ejemplo, ¿sí? O cuando, por ejemplo, hay que sí o sí separar a un chiquito de una familia porque no hay forma de que la mamá pueda escuchar que el que se tiene que ir es el señor y todavía la justicia no pudo entrar. Y entonces hay que vérselas con llevar un chiquito a un internado, ¿no? A un hogar. Sí, porque del otro lado tampoco sabes que tenés garantías de que lo llevas a un buen lugar a veces, ¿no? Y aparte del otro lado están quedando por ahí 4 o 5 hermanitos que pueden llegar a ser igual víctimas de abuso, por ejemplo. Te estoy diciendo una de miles, ¿no? Entonces, ¿cómo están? Y la verdad que es un tema sumamente angustiante, más de una vez los he visto morder ahí, ¿no? El caer, no saber qué hacer. Y vamos, es como en todo es lo posible, ¿no? No es lo ideal, no hay lo ideal, pero bueno, es lo posible. Y después pensaba en el efecto en lo social de estos fallos, ¿no? Porque no son cualquiera. Sí. Creo que algo está diciendo. Sí, ¿no? un poco lo que hablábamos recién. Qué bueno que los organismos que nuclean los de la defensa de los derechos gays, lesbianos, trans y demás tomaron este tema, porque en este caso el chiquito ya estaba siendo bastardeado en función de una condición de elección sexual supuesta a esa edad, insisto, porque todavía está en construcción. Pero aparte como un prejuicio, porque ni siquiera estaba bueno, eso ya, planteado como una teoría de elección. Claro, si fuera alguien eso homosexual, justificase que se lo puede abusar. Que eso le pasara. Bueno, una barbaridad. ¿no? O sea, una barbaridad. Pero digo, creo que por eso, realmente lo bueno de que lo hayan tomado los organismos, es que salió a la luz este caso, y hay miles y miles de casos. Entonces, a ver, chicos abusados ha habido siempre, porque no vamos a decir ahora que no sé, en la Edad Media no había chicos abusados, o en la Revolución Industrial no la había, pero se supone que como sociedad hemos avanzado muchísimo, se supone, como para que esto fuera algo que justamente cada vez más saliera a flote y menos sucediera. Ir un poco más allá de la indignación, como decías vos recién. Claro, también, exacto, ¿no? Roberto, tal cual. Ir un no, poco más allá de la indignación, exactamente. Queda ahí. Como sociedad, lo mejor que me parece que lo mejor nos puede pasar es saber que el abuso sexual familiar, digamos, familiar, intrafamiliar, a los niños y adolescentes es sumamente común. En clases más pudientes, para decirlo así, clase media alta, se esconde bajo la alfombra, o hay muy buenos abogados, pero sucede igual. Claro. Creo que sí es cierto que mayor cantidad a medida que la precarización cultural y de posibilidades y necesidades básicas y satisfechas es mayor, ¿sí?
claramente el hacinamiento y un montón de cuestiones más. Eso no estoy diciendo que toda gente que vive hacinada es abusadora, ustedes me entienden. No, pero hay algo que se instala en el abuso, ¿no? Y que por ahí que se puede ir repitiendo cada vez más, digamos, ¿no? Dentro de grupos. Sí, sí, sí. Me parece que esto, que, por ejemplo, yo no creo que haya habido, por ejemplo, en la Grecia, chicos maltratados. ¿Pero por qué? Interesante pregunta. Lo digo por qué. Porque era lo ideal. O sea, el chico que se estaba formando para ser un espartano, por ejemplo. Claro, por ejemplo. Entonces, que lo fajaran, que lo castigaran, que lo encerraran, era, digamos, lo que esa sociedad en ese momento buscaba. Sin duda, no estamos en esa época. Sí, no sé si el abuso sexual infantil. No, Maltrato. Yo dije maltrato. Sí, el maltrato coincido totalmente. No sé qué pasaba con las chicas, porque queda la historia de qué pasaba con los varones, pero no sé qué pasaba con las chicas. Que probablemente. Pero aparte, como vos dijiste, el concepto de niño es tanto más moderno. Claro. Sí. Entonces, no, justamente por eso me parece que el hecho de que estemos trabajando todavía esa diferencia social que vos marcabas, digamos, de clases donde sus necesidades básicas no están satisfechas, es muy difícil en esos espacios pensar en en que se puedan cumplir determinados valores. Totalmente. Lo cual no quiere decir que uno no tenga que hacer ese laburo, Claro. que es lo que estamos viviendo. Pero desde ahora. la cosa más concreta, a ver, si sale a la luz, ¿sí? Claro. Un abuso sexual intrafamiliar en una familia, supongamos, clase media o clase media alta, o lo que fuera, generalmente hay una red familiar, es decir, hay otros en la familia donde, por ejemplo, esa chiquita puede ir, es lo que suele pasar, esa chiquita o ese chiquito van a pedir ayuda, a una tía, a un abuelo, esto o lo otro, ¿no? Entonces ahí se verá quién hace la denuncia, ¿no? Ahí se verá, hay como un entramado familiar. La red es primero, digamos, aparece Exacto. ya el chico protegido por Claro. eso. En cambio, lo que suele pasar en poblaciones muy pauperizadas es que desgraciadamente ese chiquito no tiene alrededor otra red familiar más extensa. Claro. Se trabaja, se intenta eso, y muchas veces, muchísimas veces va a hogares, ¿no? Algunos donde estarán muy bien cuidados, pero que se le agrega al abuso que sufrió la revictimización de ser el excluido, digamos. Más abuso, claro. ¿Sí? Por lo tanto, por eso yo digo, discúlpenme, pero en esto escribí hace unos años un artículo en Imago, que también fue como, me interesó bastante, que se llamaba Dar lugar a una pregunta, en una Imago que hablaba de violencia de género, donde también escribió Eva Giberti, escribió Volnovich, donde justamente yo decía, lo básico, lo esencial, lo fundamental es dar lugar a la pregunta de las mujeres. O sea, no hacemos nada, y ahí hablaba de violencia de género, ¿no? No hacemos nada con seguir metiendo preso a femicidas o a violentos si la mujer no se consigue hacer la pregunta, digamos, ¿no? Pregunta no de qué hice yo para merecer esto, que eso es lo que siempre nos indicaron los analistas que intentamos decir nosotros de ninguna manera, sino qué me pasó, dónde estoy, pregunta acerca, porque si no el ciclo de la violencia se repite. Con el abuso sexual infantil pasa lo mismo. Si quien cumple la función materna, ¿no? Puede preguntarse cosas, puede abrirse ahí la pregunta hacia ella, seguramente no se repetirá el ciclo. Y tal vez lo más probable es que quien ejecutó el abuso sea separado por ella misma del hogar, ¿no? Pero si no, es muy difícil. Muy difícil. Ahí es donde los veo muchas veces a mis colegas que superviso desesperarse, porque de repente están con un chiquito que saben que lo acaban de ver, y el chiquito con los ojitos diciéndole de alguna manera todo lo que le sucede, y lo ven irse con el mismo. Por ahí el abusador, claro. Porque tapa todo eso. Tenemos a nivel de la justicia una palabra autorizada hoy, los psicólogos, digo psicólogos porque como psicoanalistas sé que no. A ver, sí, en principio hay muy buenos jueces, no todos son estos aberrantes. Hay muy buenos jueces. Rosansky, no me podía acordar, decía Jerusalén, nada que ver. El doctor Rosansky, que fue quien presidió el juicio a la Junta, a Echecolás, se ha ocupado muchísimo del tema y sacó un libro que se llama Abuso Sexual Infantil, visto de la mirada de la justicia. Es un gran batallador por estas cuestiones, y como él muchos que ahora no me voy a acordar los nombres.
que justamente buscan no revictimizar, que buscan que la mayoría de las veces no se haga estudio forense si no es necesario. Bueno, no, la verdad que no creo que toda la justicia esté miope a esto o ciega, pero creo que sí hay un gran nicho, ¿sí? Que en realidad, por un lado, muchos tienen esta posición que vimos en estos jueces realmente terribles, y otros tienen como una cuestión de que, yo insisto en lo que acabo de decir, estamos nosotros hablando y hay montones de chicos que están siendo abusados. Hay una cuestión de la justicia de la lentitud que en estos casos es letal. O sea, no es un formulario más por una sucesión, para decirlo así. Es una cuestión que ocurre y que desgraciadamente, bueno, como pasa con las denuncias de violencia, ¿no? A la mujer. Siempre parece que hay un tiempito más, ¿no? Nuestra palabra está autorizada para muchos, sí, sí. Es más, desde la nueva ley de salud mental y todo lo demás, la palabra cada vez más autorizada. Ahora, una cosa es lo que ocurre, ¿no? A nivel de la ley. Claro. Y Claro. otra cosa es lo que pasa todos los días. Claro, no, eso era lo que te preguntaba porque lo estás viviendo Yo diario. creo que los primeros que nos tenemos que autorizar somos los psi. Claro. O sea, cuando en el equipo por ahí me dicen, bueno, tengo que llevar esto, tengo que presentar esto, ¿cómo? Pero me lo van a, ¿no? Claro, Chiquito, claro. yo quiero que me no, que esto saquen a este señor, yo qué sé, pero yo les digo, ustedes tienen la oreja entrenada, ustedes son los profesionales, los que escuchan todos los días un montones de casos, y entrenada no es obsesiva, ¿eh? No es que en todos lados escucho abuso, sino poder desmenuzar justamente cuándo es del orden de... Claro. ¿Sí? Y creer en la palabra del niño. Si tengo algo para decir es la palabra del niño. El niño sobre esto no fabula. Y no es que no respete el caso por caso, pero la verdad que no fabula. Bueno, ha sido Gaby Insúa hoy con nosotros. Un gusto grande para mí, ¿eh? Muchas gracias. Bueno, nos vamos escuchando a Marina and the Diamonds, Savage.